Los programas de las provincias también existen. El gobernador de la provincia, Juan Pablo Valdés, estuvo en la exposición rural en Riachuelo y hizo anuncios vinculados con el sector. Anunció un conjunto de medidas para impulsar su crecimiento que abarca líneas de financiamiento a tasas subsidiadas. En la 9ª exposición de ganadería, agricultura, granjas e industria de la Sociedad Rural de Corrientes, realizada en Riachuelo, el gobernador de la provincia, Juan Pablo Valdés, hizo anuncios muy importantes para el sector ganadero, que es de tasas especiales para la producción ganadera. El objetivo es que el ganado cumpla todo su ciclo dentro de la provincia y que no sea únicamente un lugar donde de engorde o de crianza de vientres y después resulta que se termina, es decir, en frigoríficos o en exportación, digamos, desde otras provincias. Veamos qué es lo que nos decía el gobernador de la provincia. Puso de relieve el valor del trabajo cotidiano de los productores y que familia es como motor independiente, indispensable de la identidad correntina, remarcando que el campo tiene que alejarse de las retenciones. Esto es importante. El gobernador de la provincia está en contra de las retenciones que se aplican a las exportaciones vinculadas con el campo. Sostuvo también que el campo tiene que seguir produciendo y tener un mejor perfil competitivo para hacer lo mejor que debe hacer, que es producir y sostener a la Argentina. Indiscutablemente, los puntos que abordó el gobernador en esta reunión en Riachuelo son importantes para destacar. El objetivo central, según precisó, es que los productores logren terminar el ganado en suelo provincial, optimizando la rentabilidad y consolidando a Corrientes como una potencia ganadera. El tema es que puntualizó que el Ministerio de Producción llevará adelante un plan experimental más de 1000 hectáreas en distintos puntos del territorio para optimizar la siembra, evaluar rindes de semilla y generar forraje de calidad. Realmente anunció muchas otras medidas más que son importantes y vamos a ir destacando en futuros programas. También se refirió el gobernador a la infraestructura vial en estos términos. Explicó que junto a Vialidad Provincial se desarrollan pruebas con polímeros especiales para acelerar la durabilidad de los caminos rurales, a la par que se ejecutan obras de canalización y drenaje para mitigar los efectos del fenómeno del Niño. Este tema del Niño está trayendo la atención principal por parte de las autoridades provinciales, ya sean provinciales, comunales o comunales, tal punto que en la ciudad capital la gestión de Claudio Polich, como intendente, está llevando a cabo una limpieza de drenajes y también en la avenida Maipú se hizo una instalación de caños de mayor dimensión para facilitar el drenaje. Yo digo de que este tema del niño ya parece que dejó de ser un niño para ser un adulto en cuanto a los perjuicios que puede provocar en la provincia, en distintos lugares. Hay, digamos, los diarios de toda la semana, este y la otra, nos están alertando de que el Niño va a traer muchas consecuencias en cuanto a tormentas, lluvias en los meses de noviembre, octubre y noviembre. No es una cuestión que va a empezar en estos días, aunque ya tuvimos algunas inundaciones en la zona del río Uruguay, que es la zona donde con mayor posibilidades existen de inundaciones, porque ya tuvimos, como decía, inundaciones en el mes pasado. Volvemos al tema de que las cuencas de tanto del río Paraná como del río Uruguay están en Brasil, contenidas por diques, y esos diques están conteniendo a su vez agua y llega un momento que ya no pueden aguantar toda la agua que están, que están concentrando y tienen que abrir las compuertas, y ahí es donde se agrava el tema de aguas abajo, en la parte, sobre todo en la parte del río Uruguay, donde las costas correntinas son más bajas, pero en las costas del Paraná también podemos llegar a tener fuertes inundaciones y en el interior de la provincia. El diario Litoral de hoy nos dice que Juan Pablo Valdés, la provincia solicitó ATN ante la llegada del Niño, es decir, anticipos del Tesoro Nacional, previendo de que va a haber muchos perjuicios en el interior. ¿Qué está pasando en el gobierno nacional?
el ministro de Economía reconoce que hubo malversación de fondos, aunque le quiera dar otro nombre, porque fondos que han sido recaudados con destino a la atención de las rutas nacionales, resulta que fueron dedicadas para nivelar el presupuesto, y entonces el presupuesto da superávit. Por supuesto, si suspendemos algunas leyes, la aplicación de algunas leyes en cuanto al destino de los fondos, va a disminuir el déficit y vamos a tener superávit, pero el superávit ese es engañoso porque no se atendieron las obras de las rutas nacionales en todo el territorio del país. Y en Corrientes hemos visto esto, que estaba el acceso de la ruta 12 estuvo detenido hasta que el gobierno provincial realizó gestiones y se pudo reanudar las tareas en las zonas ya cercanas a nuestra ciudad. Llegó Tienda Más Banco, la nueva plataforma comercial pensada para vos. Fácil, rápido y seguro. Disfrutá de envíos gratis en productos seleccionados. Comprá desde la comodidad de tu casa y aprovechá las cuotas sin interés con tus tarjetas del banco. Y además, Tienda Más Banco llega con una promo imperdible. Comprá lo que quieras en hasta 12 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito Visa y con un 10% de descuento sin tope de reintegro. Ingresá en www.tiendamasbanco.com.ar y descubrí todo lo que tenemos para vos. Banco, cada vez más cerca. La biblioteca de la legislatura de Corrientes cumple 99 años. Es toda una historia seguramente, y le vamos a pedir a su director, al licenciado Walter Fernández, que nos ponga al día de cómo surgió la biblioteca, cómo se está desarrollando. Bienvenido, Walter, a nuestro programa. Gracias. Bien. Bueno, una pequeña reseña histórica. A ver, por favor. Empezó a funcionar el 25 de agosto de 1927. El que estaba como gobernador en ese entonces, Benjamín González, donó libros y 25 escritorios y 5 estantes. Con eso empezó a funcionar la biblioteca. Desde ese entonces siempre fue una biblioteca especializada en derecho, a la cual consultaban todos los legisladores. Era el único recurso que se tenía para poder afrontar todos los debates legislativos que tenía el Poder Legislativo en ese entonces. O sea que la biblioteca ha cumplido un papel muy importante e histórico en nuestra historia. Ahora, antes de eso, ¿cómo se manejaba, digamos? ¿Había alguna recopilación? ¿Había algo instalado? Bueno, anteriormente empezó a funcionar la biblioteca con libros que eran donados por otros jurisconsultos que les servían como antecedente a las personas para poder encaminarse en la parte de derecho. Sí. Y cuando empezaron a comprar bibliografía más especializada, ahí se empezó a realmente armar las colecciones de acuerdo al contenido. Sí. Por eso que la biblioteca también podía, y se hizo en su momento, préstamos a los estudiantes de Derecho, porque fue tan amplio el material que se tenía que se podía prestar inclusive, y como no había internet ni situaciones parecidas, era el único medio. Ahora, ¿estaba especializada en temas de derecho únicamente? Derecho únicamente. Se empezó a ir por otras ramas del conocimiento con la primera gestión del doctor Raya Pocar, que tuvo una mirada distinta y empezó a encaminarse en la parte de ciencias exactas. Anteriormente, o sea, era de derecho, pero
dentro del derecho humanitario sabe usted perfectamente que tiene que ver todo lo que sea historia. La historia también acompaña mucho al derecho, ya sea argentina o universal, para antecedentes dentro del contexto jurídico. Y con este avance que nos dio el doctor, se empezó a encaminar dentro de otra área del conocimiento, de la cual consultan, porque consultan más la parte matemática, que es la que se encaminó. Y en estas últimas 2 gestiones del doctor, de la cual realmente nos ha ayudado un montón a la biblioteca, porque hemos mejorado en el edilicio, en los recursos para mayor comodidad de los usuarios, y se ha encaminado la parte de historia de corriente. Se ha formado una colección interesante y amplia de nuestros departamentos, nuestros historiadores, de autores que han sobresalido en la historia de corriente, como Hernán Mantilla y demás. Y aparte, también hemos incorporado el tema de literatura de Corrientes, escrito por autores correntinos. Qué bien. Entonces tenemos 2 secciones que son nuevas y que también estamos incorporando a nuestra colección de la biblioteca. Sí, usted me decía que se podía prestar hoy en día también. Sí, prestamos cuando tenemos dos ejemplares. Por las dudas. O si no, claro, y si no, prestamos únicamente fin de semana, cosa que lo devuelvan el lunes y no nos quedamos sin el material. Ahora, ¿dónde está ubicada en estos momentos la biblioteca? Sí, funciona en el mismo lugar desde su comienzo. Hay que pasar el pasillo que comunica todos los bloques de la parte de diputados. Llegando al final, ahí nos encuentran nosotros en la mano izquierda. Sí, yo fui 2 veces diputado, y entonces no había, digamos, una cantidad suficiente de ejemplares, ¿no es cierto? Pero siempre había una posibilidad de hacer algunas consultas. Ahora, ¿ustedes guardan diarios antiguos, digamos? ¿Tienen alguna sección de diarios o eso es del archivo directamente? Bueno, como fue cambiando todo el transcurso del tiempo, los diarios cada vez fueron consultados menos. Por lo tanto, hoy día lo estamos manejando únicamente con diarios de 2 años atrás, cosa de que estamos vigentes, y 1 año para las consultas de las personas que quieran sacar alguna información. Lamentablemente el internet también nos ha sacado eso, y la gente le consulta directamente a la base de datos de que tengan los diarios. Es decir que de dos años atrás ustedes tienen. Tenemos. Y los anteriores, digamos, los anteriores normalmente le solíamos dar al archivo de la provincia. Al archivo. Claro, y como ellos tienen diarios ya del 1800, es como que van teniendo ese tipo de información. Sí, hoy en día contar todos los diarios hace falta un espacio muy grande, ¿no es cierto? Enorme. Porque acá en Corrientes, por lo pronto, tenemos 3 diarios que son los habituales: el Litoral Norte, que sale todos los días, y el Libertador también, que sale todos los días. Que viene acompañado con el Crónico, Paco. Sí, porque el Litoral, digamos, sale viernes, sábado y domingo únicamente. Sí, cortaron también ellos, también me armaron en su tirada, digámosles. Sí, ahora, digamos, los diarios prácticamente han empezado a perder importancia por el sistema de redes que inundan con información de la Argentina, de nuestro país y del mundo. Ahora, yo creo que la gente, el público en general, está más informado hoy día que el que quería informarse anteriormente, ¿no? Sí, porque por el medio del celular uno puede acceder tranquilamente a esa información. Sin tener que esperar que pase un vendedor o ir a comprar el diario en algún local. ¿Ustedes han notado, digamos, menor afluencia en la biblioteca? Cuando empezó el auge de la tecnología de internet, sí me notó. Por lo tanto, se tuvo que buscar otro tipo de alternativas para seguir dando esa información que está acumulada en una biblioteca. Y por lo pronto tenemos redes donde también pasamos la información, y por los correos electrónicos tenemos un poco digitalizado algún material como para poder enviar, siempre respetando el derecho de autor, y buscamos la manera de que esa afluencia de lectores que han dejado de ir vayan también a la biblioteca, pero también por otros motivos. Por lo tanto, hemos habilitado pequeños espacios culturales
como hacer charlas, una jornadita, presentación de algún libro. Buscamos que ese usuario que dejó de ir a leer vaya a la biblioteca, pero por otro motivo, pero también entra a averiguar qué tenemos. Entonces creamos la manera de que ellos vuelvan a buscar. Digamos, ¿ustedes notan afluencia del público extraña a los legisladores? Sí, sí. Normalmente los jóvenes por ahí van a visitarnos, porque realmente las bibliotecas en toda corriente han mermado. Al encontrarse con una biblioteca tan amplia como la nuestra, es como que les llama la atención y crece la expectativa de leer. Bien, bien, Walter, esperemos seguir cumpliendo años y desarrollando que las bibliotecas no deben desaparecer a pesar de la irrupción de Internet y, digamos, y las redes sociales que prácticamente han desplazado a los diarios impresos. Pero bien, yo estoy acostumbrado, y gente de mi generación estamos acostumbrados a leer los diarios, ¿no es cierto? A leer el diario papel, ¿cierto? Bien, bien, muchas gracias por su tiempo, Walter, y esperemos que siga la biblioteca avanzando en la gestión del señor vicegobernador, el doctor Pedro Blayar Pocar. Muchas gracias. Llegó Tienda Más Banco, la nueva plataforma comercial pensada para vos. Fácil, rápido y seguro. Disfrutá de envíos gratis en productos seleccionados. Comprá desde la comodidad de tu casa y aprovechá las cuotas sin interés con tus tarjetas del banco. Y además, Tienda Más Banco llega con una promo imperdible. Comprá lo que quieras en hasta 12 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito Visa y con un 10% de descuento sin tope de reintegro. Ingresá en www.tiendamasbanco.com.ar y descubrí todo lo que tenemos para vos. Banco, cada vez más cerca. Una vez más estamos con el doctor Jorge Simonetti, analista político y económico también, producto de la realidad que se vive en estos momentos en el país. Él es un analista, valga la repetición de calificación, objetivo. Por eso siempre nos interesa hablar con él y poner nuestra conversación a consideración de la audiencia. Ahora, el presidente Milei estuvo unos días en cama, digamos, o recluido, más bien recluido en Olivos, no recibía a nadie, y la censora de este gobierno, o censora del presidente Milei, su hermana Karina, dispuso que ningún ministro, no Toto Bundesky, ningún ministro pueda acceder a hablar con el presidente sin antes consultar con ella. Eso se hizo público. ¿Por qué? Porque tiene miedo, Karina, de que le introduzca ideas de las que ella no comparte, ella y los primos Menem, que son los que en estos momentos están marcando el camino político hacia las elecciones del próximo año. Ahora, ¿dónde quiere ir? Si me permitís, Jorge, voy a hacer un razonamiento previo. ¿Dónde quiere ir Milei? Milei criticó, según el diario Litoral de hoy, a un sector de los empresarios y defendió el rumbo económico nacional. Pero llega el presidente Milei a decir que no es cierto que haya disminuido el consumo. ¿Será que, como decía ya algún comentarista nacional, que le estarían preparando el diario de Irigoyen, cuando
el segundo mandato de Irigoyen ya no estaba en buenas condiciones mentales y en vez de leer la prensa o La Nación, que ya estaban entonces, le hacían el diario de Irigoyen, le imprimían con el título de La Nación, le imprimían un diario donde todo eran elogios y las cosas andaban muy bien. ¿Será que en estos momentos el presidente está sufriendo con la censura previa de Karina? ¿Estará también recibiendo, en vez del diario de Irigoyen, el diario de Milei? Más difícil porque hoy las redes están permanentemente actuando. Pero me voy a permitir leer, y con esto, digamos, para que nos informe Jorge, lo que dice el diario Litoral de hoy. Gritos, insultos a periodistas, opositores y empresarios, promesas de recitales, parodias, batallas culturales y cuestionamientos aliados. Javier Milei desplegó su repertorio histriónico durante el discurso de 1 hora que brindó en la conferencia anual del Council de América realizado en el Hotel Alvear. ¿Cree el presidente que insultando, peleando con todo el mundo va a lograr, no digamos ya la reelección, lograr que antes de que termine su mandato poder cumplir con sus promesas electorales? Bien, ya me escucharon a mí de introducirnos en este tema tan importante y preguntarle a Jorge Simonetti, ¿cómo es este panorama, Jorge? ¿Qué tal, Toto? Gracias por invitarme nuevamente. Bueno, nosotros tenemos ya una situación dada o un valor supuesto o un disvalor supuesto que es Milei y su personalidad, ¿no? Cada tanto repite estas reacciones intemperantes, insultos, descalificaciones, etcétera, a veces por estrategia y a veces por su propia condición psíquica, llamémosle. No quiero decir que tenga una enfermedad psiquiátrica porque no soy médico, pero sí, sin dudas que tiene sus particularidades que todos conocen, y eso ya está supuesto. La cuestión es cuando eso determina, digamos, el resultado de su política, de las políticas que aplica. ¿Qué quiero decir con eso? Él se siente más cómodo. Vos recién dijiste de que la hermana ha obturado el libre acceso de los ministros al presidente. Es decir, primero está ella como filtro. Y yo creo que eso lo hace obviamente con la autorización del presidente, porque el presidente un poco se encuentra, digamos, acosado por los problemas generales, pero a él lo que le gusta es la economía, hablar de los principios macroeconómicos, explicar cómo está la economía, pero no le gusta la gestión de todos los días, y por eso es que se observa en el ámbito del gobierno en lo global mucha impericia en el manejo de las situaciones en distintos casos. Y bueno, ahora lo que se está viendo como producto de su gestión, digamos, y vamos ya a la cuestión importante, a los resultados de su gestión, es que ha alcanzado ciertos éxitos en el ámbito macroeconómico, como ser la disminución de la inflación, de que va en un rango del 2%, desarrollándose. Hay ciertos sectores que crecen, que es el sector tecnológico, el sector de la energía, la minería, vaca muerta, etcétera. También la parte del campo está agrícola ganadera. Exacto, bueno, pero el resto de la industria está muerta, digamos, ¿no? Principalmente, por ejemplo, de la industria textil. Pero el resultado de la gente de a pie, digamos, no es necesario recurrir a índices, que hay muchos índices que han determinado que no solo bajó el consumo, sino que la cantidad de gente que se endeuda y que no puede pagar las deudas
y que eso determina un estado de situación bastante problemático que ha bajado a la población de carne y hueso, a la persona de carne y hueso que debe vivir, que debe comer, que debe pagar el alquiler, que debe atender a sus hijos, la escuela, etcétera. Yo leí a la otra vuelta que decía, está ahora en cualquier lugar donde uno recurra, que las cuestiones de las deudas y el endeudamiento y las altísimas tasas de interés que cobran tanto las billeteras virtuales como también los bancos menos, pero las billeteras virtuales, donde recurre la gente a endeudarse, es una cuestión que no tiene que intervenir el gobierno, pero una cuestión entre privados. Esa aplicación de ese principio de la ortodoxia liberal el Estado no regular tiene sus límites. Así es. Porque cuando es una cuestión entre privados, cuando las partes son iguales. Las partes son iguales o hay una situación de más o menos normalidad, pero cuando más del 50% tiene deudas que no puede pagar y uno observa que las tasas son altísimas, son usurarias, como hemos dicho, el gobierno es el que tiene que intervenir, porque ya no es una cuestión entre privados, ya es una cuestión del peso de un programa económico que no ha logrado perforar el piso del índice macroeconómico a la microeconomía, a la economía del bolsillo de la gente. Mirá, yo tengo un amigo que es libertario y que festeja cada vez, festejan en las redes sociales cada vez que sale el índice de inflación. Cuando hay algo positivo. Cuando hay algo positivo, pero en materia macroeconómica. Pero yo no creo que sea necesario decir, ahí observa uno mucho libro, mucha lectura, pero poco asfalto, poca calle. Hoy por hoy, yo te digo que no es necesario ser tan leído como para darse cuenta que el que está a mi costado, el que está a mi lado, mi hijo, mi padre, mi vecino y la gente ha decaído en su nivel económico y se están endeudando sobre todo para la compra de los bienes básicos de una persona y en este caso de alimentos. Yo te decía hoy fuera de cámara que yo vivo alrededor en una calle, digamos La Rioja, donde siempre hay un conjunto de locales, pongámosles 20 locales o 15 o 20 locales pequeños para pequeños negocios. El 70% está sin ocupar, está vacío, está sin alquilar. O te vas a otros negocios y ves que los negocios no hay gente. Están vacíos. Pero están vacíos los negocios. Entonces no hay que pensar tanto, ni buscar tantos índices, ni festejar tantos índices macroeconómicos para darse cuenta que estamos mal en la economía. Obviamente que esto está afectando las chances electorales del gobierno y del oficialismo. Y ya han empezado las conversaciones, así que bueno, ahí tenemos un estado muy difícil de un panorama de un país que está trancado y que, bueno, y al que no se le presenta una opción clara de cambio. Así de sencillo. Ahora, vuelvo a los dichos de Milei. El diario Litoral de su tapa nos dice que Milei negó una crisis de empleo y consumo y criticó a empresarios. Estábamos hablando recién con Jorge, coincidíamos de que hay locales vacíos, los locales que están, abiertos no tienen afluencia de público, es decir, que hay una crisis de consumo y también una crisis de empleo, porque las empresas que generalmente dan empleo, hasta la microempresa, o acá en la galería, en la Galería Corrientes, vemos que hay varios, o muchos, o todos los negocios de la planta baja, donde por ahí aparece alguien preguntando el costo de alguna mercadería, pero que no entra a consumir, o porque le está recurriendo
salvo el caso de los alimentos, el caso textil que vos señalabas, a la ropa o los utensilios que usaba antes y que ya lo estaba dejando de lado, ¿no es cierto? Ahora bien, ¿vos crees que esto tiene una repercusión electoral? Porque yo digo, bien, esto no anda bien. Ahora, ¿cuál es la otra oferta? Porque con solo criticar a Milei o señalar sus errores, después vamos a entrar también de lo de sus colaboradores, con solo marcar sus errores no encontramos una solución para el país. Entonces, hay muchos que estamos esperando a lo mejor una tercera opción que ocurra. ¿Cómo ves vos este panorama electoral donde el gobierno de la Libertad Avanza ha tenido una derrota total en Santiago del Estero en elecciones municipales, donde en algunos municipios alcanzó el 8%, en la mayoría tuvo solamente el 3% de los votos? Bueno, primero que quiero diferenciar lo político de lo electoral, digamos, ¿no? Hoy por hoy, o siempre, estamos en momentos políticos. El momento electoral es cuando se está definiendo la cuestión, se está definiendo la conformación de los candidatos, alianzas, etcétera, y la gente está decidiendo su voto. Hoy es un momento político. El momento político está determinado porque, digamos, la gente, qué es lo que siente la gente respecto a su propia vida. ¿Y qué te dicen las encuestas? Que se está engrosando esa avenida del medio que llamamos, la avenida del medio, o sea, que no están ni con el peronismo, el pero-kirchnerismo, ni están con el gobierno, y que está llegando casi un 50%, superando el 50%, de la gente que no quiere votar, no se adhiere ni al gobierno ni tampoco al kirchnerismo. No quiere volver atrás. Exacto. Pero digamos, esa no es una opción electoral, simplemente es un estado de protesta, de crisis, de angustia, etcétera, que integra esa avenida del medio. Pero ya se comenzó. En ese contexto, tanto el gobierno como la oposición visible, que es el peronismo, ya comenzaron a mover sus fichas y ya comenzó el diálogo preelectoral, digamos, para ir enfilando las tropas de cada uno para el año que viene. Fíjate que falta más de un año para que se produzcan las elecciones presidenciales y ya estamos conversando, ya está conversando. ¿Por qué? Porque la situación no aparece clara, no aparece verdaderamente clara. Una de las cosas es, fíjate, el peronismo se reunió, Kicillof, Máximo Kirchner, Massa, Quintela y otros gobernadores, más los jefes de bloque de ambas cámaras, para coordinar algunas cosas. Una de las cosas es que mantener las PASO. ¿Por qué? Porque al peronismo le va a ser fundamental definir su candidato en las PASO. Entonces todos en columna, el ganador y los perdedores. Sin PASO al peronismo le va a ser más complejo e inclusive corre el riesgo de tener más de una oferta electoral en su momento. Eso está por verse. El gobierno que quiere, no quiere PASO. ¿Por qué? Porque ellos tienen definido el candidato, que es Javier Milei. Entonces, el acuerdo con los radicales ya están acostumbrados a jugar, digamos, como complemento, igual que el PRO. Radicales y PRO son complementos. ¿De quién? De Javier Milei. Entonces, Milei no necesita hacer unas PASO con Macri o con algún radical o con quien fuere. Entonces, la suspensión o eliminación de las PASO va a fortalecer al gobierno. Porque acá hay algo que es claro, que nadie, por lo menos en lo que se vislumbra ahora, que nadie gana solo. Porque para el gobierno es fácil. Si el gobierno anda bien, si la economía del bolsillo de la gente anda bien y mejora, Milei reelecto. Sí. Si continúa el deterioro, ahí comienza
como hoy, que ha bajado mucho en las encuestas y en las preferencias de la gente. Por el otro lado, el peronismo, para tener alguna posibilidad, tiene que presentarse unido. Y bueno, en un eventual, hoy por hoy, lo que se puede vislumbrar es la existencia del balotaje, de una segunda vuelta. ¿Quién abarcará o obtendrá esos votos que no obtienen primera vuelta? Bueno, ahí está la cuestión. El peronismo necesita desperonizarse, un mensaje que desperonice y fundamentalmente que deskirchnerice su mensaje, es decir, un mensaje de que han aprendido de sus propios errores, que no son el tren fantasma, a pesar de que las figuras que surgen como alternativas integran esa vieja cofradía que nos llevó a donde estuvimos. Pero por el otro lado tiene un gobierno que no atina a conseguir resultados para la gente. Entonces todo está muy por verse y es necesario hacer acuerdos electorales para que en una eventual segunda vuelta sume y tengan Ahora, vos hablas del tren fantasma. Y bueno, Quintela el gobernador de La Rioja, está provocando un aumento del riesgo país, una fuga de posibles inversores, porque dice de que, cuidado, inversores, o privatizadores, ahora se está por privatizar el ferrocarril Belgrano, cuidado, porque cuando lleguemos nosotros vamos a expropiar todo. Entonces, ¿qué mensaje es ese? ¿Quieren impedir que el país avance con algunas privatizaciones como la del tren, el Belgrano Carga? Y entonces con eso erosionarlo a Milei. Pero al mismo tiempo nos asusta, o los asusta, yo no soy inversor, pero los asusta a los inversores que están desesperados por hablar con alguien que les dé garantía que dentro de un año las cosas no van a cambiar y van a ser expropiados. Ahora, para poder avanzar en este camino, bien decís de que no podemos volver al esquema de Bradeno-Perón, porque ese esquema ya pasó el siglo, ya es una cosa superada, de decir, cuidado, porque los extranjeros con esto y el otro, hoy el intercambio económico es tan fluido, que tenemos que andar bien con China, ahora reapareció un poco Japón, Corea del Norte. Me tocó hace unos años, cuando pude viajar al exterior, de estar en París y decir, Pierre Cardin, me voy a comprar esta ropa, Pierre Cardin. Cuando termino de comprar, me pongo a mirar, hecho en Corea. Ese intercambio es lo que nos ha hecho perder a nosotros también un cierto nivel de consumo, ¿no es cierto? La cuestión es, obviamente el mundo ha cambiado desde la época de Bradeno-Perón. No obstante, no es descartable que pueda haber como digamos, cartel electoral, Lamelas o Kicillof, pongámosle. Fíjate vos lo que pasó con el embajador Lamelas, digamos, que se larga a decir cosas que muchas veces afectan a aquel, sobre todo a aquel que todavía siente un nacionalismo importante, y bueno, se larga a decir cosas como sintiéndose empoderado para darnos a nosotros instrucciones. Lo dijo en un discurso en la Cámara Argentino-Norteamericana de Comercio, y bueno, que fue, creo que eso le hace más daño a Milei que otra cosa, sobre todo porque el gobierno de Milei no tiene reacción en cuanto a esas cosas, y no la va a tener porque está prendido de los Estados Unidos. Lo que queda hacia adelante, evidentemente, como te decía yo, va a depender de estas cuestiones que estamos hablando de la economía, pero todo va a depender si ese tren fantasma que estamos hablando, que es el viejo peronismo y el viejo kirchnerismo, pueda presentarse primero moderando su discurso, y segundo como una alternativa ante una caída muy fuerte de la economía del país. Así que está todo por darse.
Y hablando de la cuestión de los inversores y de la industria, independientemente de todo ello, no están viniendo inversiones importantes porque el panorama no está claro, precisamente, porque el panorama no está claro. Yo no dudo de la intención de Quintela de decir nosotros vamos a privatizar, vamos a nacionalizar, etcétera, etcétera, que está apuntado a serrucharle el piso a Milei para que los inversores tengan miedo. Pero independientemente, si obviamos la declaración de Quintela, nos vamos a dar cuenta que también igualmente los que quieren arriesgar su dinero, poniendo dinero e invirtiendo en la Argentina, están viendo qué es lo que va a pasar, el año que viene, porque el gobierno no la tiene toda consigo, no se sabe quién va a ganar, e indudablemente que hay esa desconfianza que es la que está talando los esfuerzos por conseguir inversiones. Van a haber inversiones, y las inversiones que interesan lamentablemente son las que no dan trabajo. Vaca muerta. Todo el mundo quiere prenderse en vaca muerta. Fíjate vos que Peter Thiel, el famoso norteamericano ese que vino a vivir acá, etcétera, etcétera, compró ya como $70 millones de una empresa que está trabajando en vaca muerta, en acciones que está trabajando en vaca muerta. Todos se quieren prender ahí. Se quieren prender también del litio, de la minería en San Juan, en todos esos lugares. Sí. Exactamente. Y obviamente en las que van a introducir tecnología. Pero eso da quizás mucho movimiento económico, pero poco trabajo. Es decir, no permea hacia la gente de carne y hueso. La gente de carne y hueso no es que le va a variar mucho la tasa de empleo, ni tampoco las remuneraciones. Entonces es evidente que estamos llegando a un momento donde es muy complejo visualizar el futuro y decir, no, vamos a estar mejor porque las tasas de tal o cual o este índice macroeconómico está mejorando. Y los índices macroeconómicos mejoraron ya hace un tiempo, te diría ya un año que están. Pero la microeconomía está empeorando. Y ahí es donde no se le encuentra el agujero al mar. Vamos a un corte y seguimos. Llegó Tienda Más Banco, la nueva plataforma comercial pensada para vos. Fácil, rápido y seguro. Disfrutá de envíos gratis en productos seleccionados. Comprá desde la comodidad de tu casa y aprovechá las cuotas sin interés con tus tarjetas del banco. Y además, Tienda Más Banco llega con una promo imperdible. Comprá lo que quieras en hasta 12 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito Visa y con un 10% de descuento sin tope de reintegro. Ingresá en www.tiendamasbanco.com.ar y descubrí todo lo que tenemos para vos. Banco, cada vez más cerca. Bien, Jorge, hay una discusión entre los partidos políticos de paso sí y paso no. ¿Cómo es el procedimiento con paso sí y cómo es el procedimiento en paso no? ¿Por qué no le explicás, por favor, a la audiencia? No. Hay que tener primero hacer una diferenciación. La Constitución establece la elección de presidente de la Nación en doble vuelta. O sea, una primera vuelta, y si cumple ciertas condiciones del primero, es electo en la primera vuelta. ¿Cuáles serían esas condiciones? 45% más un voto resulta electo en primera vuelta, o 40% con una diferencia de más del 10% con el segundo. Difícil primera vuelta. Es difícil, hay que sacar muchos votos. Si no se da esa condición,
los dos primeros pasan a la segunda vuelta. Y obviamente ahí el que saca más votos individualmente es electo presidente. Eso está establecido en la Constitución, pero previamente a eso, durante el kirchnerismo se estableció el mecanismo de las PASO. Las PASO sería reemplazante de la antigua interna de los partidos. Es una interna general paga por el Estado. Entonces, cada espacio tiene que participar en las PASO para consagrar a su candidato, ¿no? Supongamos el peronismo presenta a Kicillof, a Quintela, y a quien fuere. El que gana las PASO, que saca más votos, es el representante del Partido Justicialista, del Partido Peronista o como se llame. ¿Qué está pasando ahora, digamos? Vos sabés que las normas electorales se hacen a preferencia de lo que le convenga a quien maneja el poder y a quien está en el gobierno. Hoy por hoy y de hecho, digamos, el propio peronismo estableció las PASO y el propio peronismo, cuando no le convenía, suspendió las PASO. Hoy por hoy el peronismo se reunió y defiende las PASO. ¿Por qué? Porque no puede definir su interna, y hay varios candidatos, no hay un liderazgo claro, entonces corren el peligro de ir dividido o de tener más de una opción electoral a la general. Entonces defienden las PASO, que se hagan las PASO. Milei quiere que se suspendan o eliminen las PASO. ¿Por qué? Porque él es el candidato indiscutido. Los radicales no están en condiciones de poner candidato. Exactamente. Puede tener una pelea quizá con Bullrich. Ella está viendo a ver qué, está orejeando la situación. Pero si Milei se decide a presentar, como creo que va a ser, no le convienen las PASO porque él ya es candidato indiscutido del sector oficialista, que van a ser las dos opciones. Sí. Bien, quiere decir que las PASO no es una obligación constitucional, es una obligación legal. Es decir, que quien no pasa por las PASO no puede presentarse en la elección, realmente en la elección general. Entonces lo que se habla de suspender las PASO vendría a ser esa interna del partido obligatoria en la cual todos, aunque no seamos afiliados a un partido político, estamos eligiendo el candidato de ese partido político o de esa agrupación política. De cada partido político. Eso es así. El candidato de cada partido político. Bien. Sí. Antes eran las internas, digamos, que ya sea elección interna por voto o por ahí elegía el Congreso, la Asamblea o la trenza partidaria. Sí, yo creo que hay que aclarar esto, porque hay muchos que sostienen de que las PASO, cuando se habla de las PASO, es de la eliminación de esa primera vuelta y ir directamente a una elección general, cosa que no tiene nada que ver con este tema. Es decir, que no puede haber, constitucionalmente, no puede haber una elección única para presidente. Es decir, que fulano de tal se presenta por el partido tal para conseguir, y si saca el 30% de los votos, ya es candidato. ¿No es cierto? Así. No. Las PASO son para elegir candidato. Las otras son las presidenciales para elegir presidente. Candidato a presidente, presidente. Candidato a presidente, que son las PASO, las internas, son por cada y el que gana. Sí, exactamente, exacto, dentro del partido. Y es candidato por ese partido. Bueno, entonces se presenta en la primera vuelta. Si cumple estos mínimos que dijimos, resulta electo presidente. Y si no, hay que ir a una segunda vuelta. Bien, yo creo de que, aclarado este tema, yo creo de que las PASO es un paso innecesario para el erario nacional, y tal vez el cambio o suspensión de la ley por tiempo determinado de derogación. Hablamos de la ley, no de la Constitución, no puede ser modificada sino por otra asamblea. Bien, no es fácil de llegar a entender este tema, porque muchos, incluso yo estaba un poco confundido con esta situación de las PASO. Bien, Jorge,
hemos hecho un análisis, como siempre, que creo que ilustra al electorado y vamos a seguir de cerca. ¿Qué pasa? Porque vos decís que nadie gana solo estas elecciones. ¿Qué estás queriendo significar con esto? Estoy queriendo significar, Toto, ubicados hoy, llamémosle ubicados hoy. Digamos, los distintos partidos políticos y las distintas opciones, digamos, oficialismo por un lado, peronismo por el otro, están viendo de que no es hoy por hoy no se define en primera vuelta, se necesita una segunda vuelta. Para llegar a esa primera vuelta hay que tener los votos necesarios, digamos, ¿no? Entonces, ya se iniciaron las conversaciones, porque se está consciente que como está hoy la opinión de la gente, nadie va a ganar solo. Entonces, el oficialismo articuló su mesa política, ya lo conversó con Macri, creo que no sé quién conversó con Macri y con otros representantes, digamos, del PRO. Seguramente van a conversar con el radicalismo, y el peronismo por su parte tuvo su reunión entre los jefes de bloque, Kicillof, otros gobernadores peronistas, para determinar, digamos, cuál va a ser su posición en esto, y decidieron sostener las PASO. Hoy por hoy el gobierno no tiene todavía los votos para eliminar o suspender las PASO, no tiene, y está trabajando en eso. El gobierno tiene otros mecanismos para conseguir los votos en el Congreso y para eliminar o suspender las PASO. Por ejemplo, el hecho de que haya venido Santilli a una reunión de los gobernadores del Norte Grande y hable de tener una tarifa preferencial en la luz para una zona cálida como la nuestra, que nunca y vos sabés que el gobierno libertario es enemigo de subsidiar ningún tipo de tarifa, pero ahora aparentemente están por subsidiar. Porque las provincias también existen y necesitan los votos. Y necesitan los votos. Existen las provincias cuando necesitan los votos. Ahí diría, las provincias existen cuando necesitan los votos de sus legisladores. Entonces, evidentemente esto es un juego político que nunca, salvo que haya una agrupación política dominante que gane por sí misma sola, lo cual también es un conveniente para la democracia, son mecanismos de negociación y que se articulan en todo tiempo. Bien, Jorge, muchas gracias por tu participación una vez más en nuestro programa, y tratamos de aclarar la situación nacional, porque ya el año que viene, menos de 12 meses, vamos a tener elecciones nacionales. Aclaremos que hay elecciones provinciales en todo el país, menos en Santiago del Estero y en Corrientes. Yo digo que afortunadamente, porque no va a ser necesario entrar en negociaciones con el Poder Central, y los gobernadores los vamos a elegir dentro de 3 años, tanto en Santiago del Estero como en Corrientes. Muchas gracias, Jorge, y nos veremos. Gracias, Toto. Llegó Tienda Más Banco, la nueva plataforma comercial pensada para vos. Fácil, rápido y seguro. Disfrutá de envíos gratis en productos seleccionados. Comprá desde la comodidad de tu casa y aprovechá las cuotas sin interés con tus tarjetas del banco. Y además, Tienda Más Banco llega con una promo imperdible. Comprá lo que quieras en hasta 12 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito Visa y con un 10% de descuento sin tope de reintegro. Ingresá en www.tiendamasbanco.com.ar y descubrí todo lo que tenemos para vos. Banco, cada vez más cerca.
Y para cerrar nuestro programa de hoy, destaquemos la inversión que está realizando la Municipalidad de Corrientes en la remodelación de la Plaza Cabral. Este es un tema que también en alguna época tuve intervención en la remodelación de todas las plazas, y en la viceintendencia de María Pereira encaramos el tema empezando por la Plaza Torrén. Hoy se está realizando este trabajo de nueva ornamentación de la Plaza Cabral, que es la plaza principal después de la Plaza 25 de Mayo, en la plaza principal de nuestra ciudad. Se están realizando bancos de hormigón similares a los que existen en la Plaza 25 de Mayo. También la fuente histórica debió ser, destruida porque ya era un peligro para los viandantes. Ahora, todo esto nos lleva a decir que hay un vuelco en la actividad de la Municipalidad de Corrientes y que vamos a tener una Plaza Cabral más moderna, con mejor iluminación, y esto va a ser una atracción más turística de Corrientes. Será hasta nuestro próximo programa.